Emagro de Guatemala. Innovando con biotecnología. Meta. Ser líderes en la expansión de la biofertilización en la agricultura guatemalteca contribuyendo a la obtención de alimento sano y mejorar el medio ambiente. Propósito. Ayudamos a restablecer la armonía entre la esencia de la tierra y el hombre a través de la utilización de microorganismos benéficos que permiten reducir el impacto ambiental que causan las aguas residuales, el manejo correcto de la materia orgánica, mejorar el bienestar animal y hacer más eficiente el uso de los suelos. Emagro de Guatemala. Innovando con biotecnología. Meta. Ser líderes en la expansión de la biofertilización en la agricultura guatemalteca contribuyendo a la obtención de alimento sano y mejorar el medio ambiente. Propósito. Ayudamos a restablecer la armonía entre la esencia de la tierra y el hombre a través de la utilización de microorganismos benéficos que permiten reducir el impacto ambiental que causan las aguas residuales, el manejo correcto de la materia orgánica, mejorar el bienestar animal y hacer más eficiente el uso de los suelos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde se encuentre. Es un gusto nuevamente poderlos saludar como Emagro de Guatemala. Y hoy, pues hacer ese saludo muy especial al suelo. Poderle decir de alguna manera, feliz día, suelo. Ojalá pudiéramos expresarlo todos con la responsabilidad de poder saber y tener ese intercambio con este recurso natural tan importante. Bienvenidos entonces para Emagro de Guatemala, como siempre, y lo hemos hecho durante toda esta semana. Hemos podido estar con ustedes, pudiendo trasladarles información, algunos datos importantes, quizás cosas podríamos llamarlas o clasificarlas como sencillas, pequeñas, o como pudiéramos tener un concepto de ellas en el sentido, pues, de que podría ser no cosas muy complejas o muy científicas, pero si nos damos cuenta que esas cosas sencillas verdaderamente tienen un poder muy grande, porque hemos hablado de algo que nos compete a todos los seres humanos. Muchos podrán sentirse ajenos al tema del suelo porque pues, pueden tener alguna profesión, algún oficio que que no están, digamos, ligados de manera cercana con el recurso suelo. Sin embargo, el solo hecho que nosotros tengamos una necesidad vital de alimentarnos de manera constante, pues esa situación nos vincula de manera directa y sin excepción, como hemos manifestado, con el suelo, puesto que del suelo es donde proviene nuestra alimentación. Hoy, insisto, estamos, tal vez no muchos, pero los pocos que lo estamos haciendo, que somos conscientes de esta celebración, pues lo hacemos con mucho gusto, con un placer muy grande, porque sabemos que estamos contribuyendo con este mundo en el cual vivimos todos, en este planeta, con esta casa común, estamos contribuyendo a poder hacer cada vez o tener un nivel de conciencia mayor que nos permita verdaderamente cuidar de este recurso. Sobre todo porque en este tiempo actual, en este presente pues que estamos viviendo, ya es sensible esa necesidad que tenemos y no digamos entonces a un futuro no muy lejano. ¿Qué va a suceder con las siguientes generaciones si no cuentan con el recurso que les va a poder dar, al igual que nosotros, y no digamos en tiempos pasados, esa oportunidad de poderse alimentar? Y ojalá sea de una forma sana y abundante. Abundante no quiero que se interprete como tener porciones de alimento, cuales yo voy a consumir la mitad y la mitad la voy a desperdiciar porque es demasiada la porción que estoy teniendo. No, cuando me refiero a abundantes es más que todo pensar que va a ser accesible, que sí va a haber posibilidad de que todos los seres humanos tengamos la misma posibilidad de adquirir ese alimento. Entonces,
Ahora, pues nos toca hablar un poco entonces ya, como tratar de alguna manera de recapitular de manera muy rápida, pero que nos demos cuenta para quienes quizás no nos acompañaron durante toda la semana, pero estuvimos realmente toda esta semana dando esta información que creemos es muy importante para todos, vuelvo a decir, sin excepción. Y por eso, el día de hoy, eh, las Naciones Unidas han determinado, digamos, eh, el, el motivo de la celebración. Es el Día Mundial del Suelo, sin embargo, hoy haciendo un énfasis especial sobre que suelos sanos para ciudades sanas. Vean cómo está planteado y sobre eso vamos a tratar también nosotros de aportar desde nuestro pensamiento, desde nuestra perspectiva, algún dato que pueda ser importante y que nos haga, insisto, adquirir ese conocimiento, o sea que es a manera como de educación, pero que lo que buscamos realmente también es elevar ese nivel de conciencia que nos permita ser cada día más cuidadosos de este recurso natural maravilloso que tenemos, que se llama suelo, y que también es un recurso que lo podríamos, tal vez podríamos entrar en una controversia o en alguna diferencia de criterios, pero prácticamente yo digo es un recurso no renovable, puesto que para poder regenerar o restablecer el suelo, digamos, reponer un centímetro de suelo que podamos perder por algunas causas, especialmente por la erosión, pues reponerlo realmente es un trabajo que lleva mucho tiempo. Imagínense qué capacidad vamos a tener nosotros si lo hemos manifestado que el suelo se está deteriorando a una velocidad mayor a la que nosotros podemos regenerarlo. Entonces, por eso es muy importante cuidarlo. De veras, es muy importante que seamos conscientes del cuidado que debemos de tener de nuestro suelo. Y por eso es que a lo largo de esta semana pudimos tocar algunos temas, todo vinculado al suelo definitivamente, pero aportando algunos datos diferentes en cada charla. En el primer día, que fue el día lunes, pudimos hablar sobre que el suelo es un ecosistema vivo. Quisimos dejar ese dato bien importante para que nosotros seamos conscientes de que el suelo es un ser vivo. No se trata de un simple sustrato que tiene una combinación de algunos elementos como arcilla, arena, limo, minerales, materia orgánica. No se trata de un simple sustrato, es un ser vivo. Asimismo, en el segundo día, martes, tuvimos la oportunidad de hablar sobre que la materia orgánica y el suelo son el corazón de la fertilidad. Estos dos ingredientes maravillosos que están unidos, ¿sí? Que al formar el suelo que nosotros vemos, pero ahí está incluida la materia orgánica, forma realmente, es por eso le puse ese término, el corazón, que es para cada uno de nosotros los seres humanos ese órgano denominado corazón. ¿Qué función hace? Pues así mismo, el suelo y la materia orgánica son el corazón de la fertilidad. O sea, si están, hacemos que ese corazón funcione y de lo contrario, ese corazón deja de funcionar. Sí. El tercer día, miércoles, tuvimos este tema interesante también que lo denominamos consecuencias del uso excesivo de agroquímicos en el suelo. Porque si usted aplica una sustancia tóxica a un ser vivo, ¿qué sucede? Lo está matando. Así de sencillo, sin mayores explicaciones. Claro, hay una serie de cosas en un contexto en torno a ello, pero así en una cosa muy sencilla, cualquier sustancia venenosa mata a un ser vivo. Como ya sabemos que el suelo es un ser vivo, entonces si nosotros hacemos también un uso excesivo de eso, estamos matando este recurso maravilloso. El día de ayer hablamos sobre la recuperación del suelo con biotecnología, que como Emagro de Guatemala, pues planteamos ahí algunas alternativas que tenemos con la línea Mejora, utilizando mejora suelo, mejora compost, mejora foliar para el tema de los cultivos. Y así, pues, es el aporte que nosotros hacemos a este recurso, a esta actividad agrícola, pecuaria también, o de saneamiento ambiental, para poder regenerar
este espacio tan bello, maravilloso, único que es el suelo. Y el día de hoy, que es el Día Mundial del Suelo, como bien dice acá, se celebra cada 5 de diciembre con el propósito de concientizar o crear conciencia sobre la importancia del suelo como base de la vida. Fue establecido oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2014 a propuesta de la FAO y de la Unión Internacional de Ciencias del Suelo. Pues es un tiempo relativamente corto, digamos que se tiene, apenas podríamos contar 11 años, pero lo decía hace un momento en otro espacio, que quizás para las personas que nos antecedieron habitando este planeta, pues no era en su momento un tema muy importante como lo está haciendo ahora, como lo vamos a tratar de plantear o hemos venido también hablándolo en el transcurso de estos días, puesto que teníamos un ecosistema más equilibrado hasta hace un tiempo. Lamentablemente, en la medida que el suelo, que el clima y que todas las condiciones del ecosistema, de este gran ecosistema que es el planeta Tierra, ha ido sufriendo daños, pues definitivamente los cambios son sensibles ya en este momento. Y lo seguirán siendo si no hacemos algo al respecto. Entonces, compete a cada uno de los seres humanos que ya estamos habitando este planeta en este tiempo, hacer algo desde ahorita. ¿Para que nuestras siguientes generaciones tengan la posibilidad, como la estamos teniendo nosotros ahorita, de podernos alimentar de la mejor manera? Entonces, el objetivo es simple, pero profundo. Recordamos que sin suelos sanos no hay alimentos, no hay ecosistemas equilibrados y no hay futuro sostenible. Veamos entonces que es importante que el suelo juega un papel vital, juega un papel que ni siquiera, pienso yo que algunos ni siquiera se lo imaginan. O sea, nosotros hemos puesto los pies sobre el suelo toda nuestra existencia y seguramente no podemos imaginarnos el gran contexto que tiene todo esto, que no es un sustrato, pues claro que hemos visto que de ahí se producen nuestros alimentos y todo, pero lamentablemente el desequilibrio que ahora tiene el suelo son o es la consecuencia que más nos está causando problemas. Si tuviéramos realmente un ecosistema equilibrado, pues yo estoy seguro que incluso una charla quizás como la de este momento podría ser todavía innecesaria. Pero esto que estamos haciendo y hemos venido haciendo a lo largo de esta semana para llegar a este gran día, pues definitivamente es porque sí nos preocupa la situación actual del suelo y que de no hacer algo, definitivamente no podemos esperar un futuro sostenible. No podemos esperar un futuro que las generaciones de seres humanos que vayan a habitar este planeta a muy corto plazo, incluso de aquí a 25, 50, 100 años, vayan a tener condiciones que verdaderamente les permitan vivir con dignidad, vivir con placer, digamos, y tener la posibilidad de tener una vida sana. Entonces, es bien importante. Y por eso, acá cabalmente dice que en un mundo donde la urbanización, la contaminación y el cambio climático avanzan rápidamente, esta fecha se vuelve más relevante que nunca. Algo que he venido comentando. O sea, el tema es de que en este tiempo la degradación del medio ambiente se está llevando a cabo a una velocidad mucho mayor que la que antes se tenía, básicamente por el crecimiento poblacional, esa acción del ser humano por llevar a cabo las diferentes actividades de supervivencia, pues definitivamente el medio ambiente, que lo componen varios factores, no solamente el bosque, sino que está el suelo, el aire, el agua, pues está teniendo cada vez mayores problemas. Y eso debería de hacernos a nosotros cada vez más conscientes entonces de que estamos ya no como una situación opcional,
estamos verdaderamente obligados a ser conscientes del uso que le estamos dando a nuestro suelo. Suelos sanos para ciudades sanas. Ese es el motivo de la celebración de este año del Día Mundial del Suelo 2025. Suelos sanos para ciudades sanas. ¿Cómo vamos a poder vivir en un entorno urbano, en una ciudad, de manera sana, si prácticamente el medio ambiente donde estamos ahí, relacionándonos en ese lugar, no importa dónde estemos, es un ambiente hostil? Entonces, eso no nos va a permitir tener ciudades sanas. Y cuando hablamos de las ciudades sanas, no propiamente nos dirigimos al tema, a las edificaciones o a la infraestructura, que no, nos referimos a quienes habitan, a los seres humanos que habitan esas ciudades. ¿Cómo puedo pretender yo estar, en buenas condiciones de salud si todo el entorno y el suelo donde se produce mi alimento y otros servicios está contaminado? Definitivamente no se puede. Entonces es importante. Por eso que el enfoque de este año, como dice acá, nos invita a mirar más allá de los campos agrícolas y dirigir la atención a un escenario igual de determinante, las ciudades. Nosotros tal vez cuando pensamos en agricultura, pues definitivamente estamos pensando como dice acá, en los campos, en las afueras de las ciudades. Pero ahora tenemos este otro escenario que es igual de importante porque es ahí donde la mayoría de los seres humanos viven. Si sumáramos las personas que viven en el área urbana versus las que viven en el área rural, pues definitivamente hay una diferencia significativa, aunque ahora las áreas rurales, dependiendo del lugar donde nos encontramos, pues también es notorio el progreso que se está teniendo, especialmente con el tema del urbanismo, hablemos así, que está llegando al área rural, donde hay edificaciones grandes, donde los caminos también, como vamos a ver a ratito, yo creo que aparece la palabra concreto, el asfalto, lo que sea, estamos sellando el suelo también, o sea, las áreas rurales ya no son, en algunos casos, ya lugares tan rurales como los conocíamos hasta hace un tiempo. Hoy han tenido también sus avances, enhorabuena también, porque eso denota también un desarrollo. No estamos en contra de eso. Por eso, como dice acá, que un suelo sano no solo importa en las áreas rurales, no solo. Aquí vemos tal vez un ejemplo de un campo, y por eso decimos, no solo importa en las áreas rurales, importa también en los parques, en las áreas verdes, en los jardines urbanos, en los bordes de ríos dentro de las ciudades e incluso en los suelos compactados que casi nadie mira. Aquí también pues nos damos cuenta cuando en las áreas urbanas, por ejemplo, es muy fácil, cualquiera de ustedes puede observar un área que anteriormente, por ejemplo, era agrícola y llega un desarrollo urbanístico ahí y aplican concreto y aplican unas capas de concreto de 20 centímetros por lo menos, entonces esos suelos prácticamente los sepultamos en calidad de suelo y pasa a ser una superficie, sí, tal vez decorosa o llamativa, o que nos permite una locomoción fácil tanto a los seres humanos como a los vehículos, ¿verdad? Porque es una superficie que está muy bien tratada, pero que sellamos esa parte del suelo y pues con algunas situaciones que creo yo que las vamos a ir mencionando en el camino. Ciudades sanas necesitan suelos sanos también, suelos que filtren agua, que capturen carbono, que regulen temperatura, que sostengan árboles y áreas verdes, que permitan una convivencia más equilibrada con la naturaleza. Son importantes todas esas áreas y por eso da mucha pena que en algunos casos cuando se dan, pues tenemos un área verde o tenemos un área boscosa y no me estoy refiriendo muchas veces que dentro de las ciudades tengamos un área boscosa de varias hectáreas, ya son espacios muy pequeños y es preocupante cómo el ser humano no somos conscientes que
depredamos esas áreas. Hay unos árboles por ahí y resulta que los cortamos o dejamos básicamente el tronco. ¿Qué vida puede tener prácticamente eh, eliminamos esa flora que teníamos ahí en algún lugar? Lo preocupante es, si usted se pregunta, bueno, ¿y el oxígeno quién nos lo provee? Son los bosques. Un arbolito, por sencillo que sea, es una fábrica de oxígeno para usted y para mí. No digamos en su conjunto. Entonces, necesitamos que las ciudades también tengan esos espacios. Imagínense capturar agua. Una ciudad, yo creo que incluso viene, bueno, va a aparecer pronto una fotografía. ¿Qué capacidad tiene de poder capturar agua, como dice acá? Carbono. Si está sellada totalmente. Perdemos la posibilidad de que esos eventos sucedan. ¿Y qué provocamos con eso? Un desequilibrio. Un desequilibrio del cual tendremos que pagar las consecuencias. Y lamentablemente las pagamos todos. Porque viene alguien, por ejemplo, y elimina un árbol. Bueno, esa persona pudo haber cometido un error, un delito, eliminando un árbol que quizás estaba bien ahí donde estaba plantado. Pero ¿cuál es el problema? Ojalá las consecuencias las pagara quien está haciendo el daño, pero realmente no. La vamos a pagar en su conjunto porque es área y es notorio cuando usted elimina los árboles de un parque. Hay datos en donde alrededor, apenas a metros de distancia, la temperatura pasado ese evento, por ejemplo, de una deforestación, las personas manifiestan la sensibilidad de mayor temperatura. O sea, no escapamos a esa situación. Es una cuestión que nos está empezando a golpear, imagínense, en el futuro. ¿Qué podemos esperar? Por eso es que el papel de los suelos urbanos en la sostenibilidad, ¿qué es? Regulan el clima, justamente lo que estábamos hablando, ¿sí? Porque en su conjunto, digamos, ayudan a que esas temperaturas se mantengan. De lo contrario, nosotros mismos favorecemos el aumento de la temperatura, la absorción de agua, porque después nosotros necesitamos, y en las ciudades es típico, casi no siempre se tienen nacimientos disponibles para la población, sino que se tienen que perforar pozos. Perfecto, yo estoy sacando agua subterránea, pero eso al final de cuentas necesita de un ciclo. ¿Y cuál es ese ciclo? Que haya también en determinado momento en la época de invierno una infiltración que permita que esas aguas subterráneas se estén recargando de manera constante. Porque de lo contrario, ¿qué sucede? Estamos solo extrayendo el vital líquido, pero no está habiendo una recarga para ese nacimiento, para ese pozo. Bueno, lo mismo pasa con un nacimiento. Entonces, ¿qué va a suceder? Esos lugares, al pasar un tiempo, ya no van a estar en capacidad de proveernos del agua necesaria. También sostienen áreas verdes. Es típico ver pues en cualquier lugar donde se busca tener un equilibrio, un área verde que sirve pues para muchas cosas. Aquí lo dice claramente en cuanto a que es importante para la salud física y emocional de las personas, porque pues cualquiera se quiere ir a distraer a un parque, ¿verdad? Donde haya un sendero, donde pueda caminar, donde podamos respirar aire puro, ¿sí? Aloja biodiversidad. Siempre es importante el sonido de un ave, porque es necesario, es parte del entorno, pero si esas aves también no tienen un lugar donde resguardarse, pues ya no vamos a tener la posibilidad de tener ese tipo de biodiversidad, ¿no? También filtran contaminantes, eso hemos venido mencionando en este caminar, digamos, de esta semana, donde el suelo tiene esa capacidad y lo vimos en su momento también juntamente con la materia orgánica, cumplen con ese trabajo. Pero si estos suelos los vamos perdiendo o los vamos sellando, pues ya no va a haber capacidad de que haya un organismo, como en este caso es el suelo,
que haga ese trabajo de poder filtrar esos contaminantes que tarde o temprano, pero creo que más temprano que tarde, ya los seres humanos lo estamos experimentando. ¿Sí? Y esta es una fotografía pues que busca más o menos ejemplificar, y por eso dice acá que sin embargo muchos suelos urbanos están compactados, contaminados o cubiertos por concreto. Pues esto es una escena que creo que es muy común verla en cualquier ciudad, incluso en áreas rurales que ya se están desarrollando. Esto no es ninguna sorpresa para nosotros, pero vean ustedes esta fotografía. Justamente pues yo no alcanzo a ver una cantidad de bosque que cualquiera podría decir, bueno, ahí hay suficientes árboles para esta población. ¿Qué cantidad de agua consideran ustedes que se puede infiltrar acá cuando hay un evento de lluvia? Prácticamente toda esa agua se vuelve escorrentía porque las aceras, la calle principal, los techos, todo es concreto. Entonces ahí no tenemos prácticamente ninguna posibilidad de que los mantos subterráneos de agua puedan recargarse. Por el contrario, el agua se vuelve de escorrentía, se va para los ríos y está de regreso en el mar en cuestión de horas o de pocos días, dependiendo la distancia, pero digamos no va a tardar mucho tiempo. Y ¿se imaginan ustedes la cantidad de personas que pueden habitar en este espacio que estamos viendo? ¿Cuánta agua diaria? ¿Cuánto oxígeno diario? ¿Cuánto alimento diario se necesita? Bueno, ¿y de dónde lo vamos a obtener? Ahí sobre ese asfalto creo que no, ni la maleza crece, ¿verdad? O una planta, o sea, nada está totalmente limpio. Entonces, eso nos debe hacer reflexionar. Por eso, tal vez como un pequeño, que nos sirve como una orientación, presentamos acá alguna situación actual del suelo a nivel mundial. Tal vez son datos que nos pueden ir orientando, ¿verdad? Como dice acá, más del 33% de los suelos está degradado. Eso lo hemos venido diciendo. Hay otros datos por ahí que mencionan que 1.500 millones de hectáreas de suelo agrícola están degradados. O sea, estamos hablando de cantidades grandísimas que nos cuesta incluso quizás podernoslas imaginar. La erosión, la contaminación y pérdida de materia orgánica avanzan más rápido que digamos, la capacidad natural de regeneración. Eso es preocupante. Por eso decía hace un momento que la pérdida del suelo, la erosión, es una de las causas más importantes, porque ahora tenemos muchas veces eventos de lluvia en donde el patrón ha cambiado y digamos lo que podía llover durante una semana, sí llueve, pero en un solo evento. Entonces la cantidad de agua que cae es muchísimo más alta, en donde el suelo no está en capacidad de poder, digamos, absorber o de aprovechar, digamos, para que se filtre. Y encima de eso tenemos una gran superficie del suelo sellada, pues eso definitivamente el agua lo que agarra en ese sentido es una gran velocidad de escorrentía y la perdemos. Y encima de eso perdemos el suelo, perdemos la materia orgánica, los minerales, etc. Entonces, y regenerar eso o volverlos a reponer es una tarea bastante difícil. El cambio climático acelera estos procesos. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una temperatura más alta en el día y probablemente en la noche temperaturas bajas mucho más fuertes, más sensibles. También, como decía, eventos de lluvia diferentes. Yo puedo acumular, por ejemplo, un X lugar podría tener siempre la tendencia de que llueven 1.500 milímetros al año, perfecto. Y posiblemente esa cantidad de lluvia sigue cayendo casi de manera constante, pero ¿qué sucede? El patrón de lluvia anterior era que llovía, por poner un número, 100 eventos durante el invierno. Imagínense usted solo con que esos 100 eventos se reduzcan a 75, por poner una cuestión numérica comparativa, pues definitivamente tenemos que estar conscientes que esos 75 eventos van a ser más fuertes, ¿sí? Porque está cayendo la misma cantidad de lluvia en menos eventos. Y en Guatemala, pues también, ¿sí? La erosión afecta especialmente zonas agrícolas y laderas.
somos un país con una topografía bastante accidentada en el sentido pues, de que no es un país con lugares muy planos y pues definitivamente esos lugares que hoy están dedicados a la agricultura, entonces son espacios donde el suelo está totalmente desprotegido. Cae un evento de lluvia muy fuerte y la erosión se hace presente y es muy notoria. Perdemos cantidades, miles de toneladas de suelo por un solo evento de lluvia. La urbanización avanza sin planificación, puesto que es notorio, muchas veces vemos cómo las edificaciones se van haciendo y no necesariamente de manera ordenada. Pasan muchos problemas, ¿verdad? Y seguramente pues no toman en cuenta el factor ambiental muchas veces. O sea, yo hago una casa, mando a sellar toda una superficie y no dejo un espacio, qué sé yo, para poder tener un arbolito, para poder tener un lugar donde el agua se pueda absorber en el suelo y poder contribuir con la recarga hídrica de ese nacimiento, de ese pozo que abastece mi hogar, mi colonia, mi comunidad. Entonces, veamos cómo la acción humana, cuando no se tiene conciencia, no se tiene educación o no se tiene un marco legal incluso que pues nos permita, bueno, siempre y cuando también el marco legal contemple todas estas situaciones, pues tenemos a muy corto plazo un futuro que lamentablemente puede ser eh, no muy apto para los seres humanos, ¿no? Vamos a tener que tener ahí muchos ajustes en nuestra vida porque definitivamente el tipo de ecosistema que nos espera a futuro va a ser un ecosistema muy desequilibrado. Existen grandes pérdidas de materia orgánica como consecuencia de la erosión. O sea, el, la escorrentía no hace diferenciación, no está viendo qué se lleva y qué deja. Simplemente arrasa con lo que encuentra en el camino. Si se van los vehículos de colada, no digamos que usted puede imaginarse cuánto pesa un vehículo en comparación a lo que pesa una arcilla, un grano de arena, pues definitivamente no hay capacidad de poder retener eso. Asimismo, muchos suelos presentan signos de compactación y baja fertilidad biológica, lo hemos venido diciendo. Los suelos están perdiendo ese dinamismo, están perdiendo esa autosuficiencia, ¿sí? Donde ellos podían de alguna manera ser independientes a la aplicación de un montón de cosas. Los cultivos podían crecer porque el suelo estaba sano, estaba equilibrado, entonces el suelo se encargaba de alimentar y de sostener al cultivo. Hoy no. Hoy necesitamos hacer aplicaciones de altas cantidades de insumos que, por un lado, pareciera que sí están sosteniendo al cultivo, pero están matando el suelo. Y está creando, como lo hemos manifestado, cada vez una mayor dependencia de esos insumos. Entonces el suelo pareciera, lamentablemente, condenado a sufrir un daño muy fuerte, y lo peor es que de parte del propio usuario, o sea, de la propia persona que se dedica a cultivar ese suelo, es de quien está el suelo recibiendo ese gran daño. Pareciera un poquito fuera de lugar, pero es una realidad. ¿Cómo podemos entonces actuar desde la agricultura? ¿Cómo creen ustedes? En primer lugar, pues tal vez no tiene un orden que aparece primero, pero es dentro de todo. Pero la materia orgánica, por eso nos dedicamos una charla como la de hoy a hablar de la materia orgánica. Y si ustedes recuerdan, lo acabo de mencionar hace un momentito, que nosotros lo manifestamos de esta manera, que esta materia orgánica, junto con el suelo, se vuelve en el corazón de la fertilidad natural. O sea, donde hay materia orgánica, porque suelo seguramente va a haber, pero donde hay una materia orgánica compostada en buenas condiciones, va a haber un corazón funcionando. Ese suelo va a estar vivo, proveyéndole al cultivo de los nutrientes y de las condiciones necesarias para su buen desarrollo. Y el producto que vamos a obtener de ese suelo va a ser un
producto sano? Sigo haciendo la pregunta. ¿Nos gusta a nosotros consumir un producto sano o un producto contaminado? ¿Qué es lo que le gustaría a usted? Mejorar la biología del suelo, ¿sí? Incorporando, por eso como en Magro de Guatemala, nosotros, ese es nuestro propósito. Hacer un manejo correcto de la materia orgánica, hacer más eficiente el uso del suelo, ¿cómo? Con la aplicación de nuestra línea mejora. Asimismo, la reducción de la dependencia de agroquímicos. Porque no solo dependemos de estas sustancias, sino que encima de eso, estas sustancias nos están causando daño. Y no es que nosotros tengamos algo contra ellos, no, y sobre todo, miren, cuando el tema es el uso indiscriminado, el uso con una dosis que, pues pareciera que el productor no se asesora bien o no es consciente de lo que está haciendo porque aplica cada vez más dosis, etcétera. Entonces, nosotros lo que queremos es reducir. Es como que cualquiera de nosotros, los seres humanos, consumamos X fármaco. ¿Le gustaría a usted dejar de depender de ese fármaco? ¿O la idea que cada quien tiene es depender de ese fármaco para toda su vida e incluso si mañana tengo que consumir el doble o el triple, no importa la cosa que esté el fármaco, y eso va a traer seguramente una consecuencia también para nosotros. También implementar prácticas regenerativas, ¿sí? Nosotros, como en Magro Guatemala, pues seguimos planteando el uso de la línea mejora, porque eso definitivamente es una herramienta importante, y esa base de usar entonces microorganismos benéficos que devuelvan la vida a ese suelo que está muriendo. Necesitamos restablecer, necesitamos armonía en ese suelo y que tenga su esencia. Por eso lo mencionábamos en nuestro propósito. Es importante, ¿sí?, que el suelo tenga todos los ingredientes que necesita. ¿Cómo podemos actuar desde las comunidades? O como quien dice, desde las ciudades también. Bueno, conservar y crear áreas verdes. Es una lucha. Porque a veces tenemos autoridades o personas que toman decisiones de manera irresponsable, que en lugar de conservar lo que tenemos, hacen acciones que van en contra de esto, justificando cualquier otra cosa, ¿sí? Porque muchas veces justificamos las cosas, pero lo que estamos haciendo en realidad es esconder el acto hostil. Hay algo atrás de todo eso, pero yo lo justifico de alguna manera, que voy a poner algo que es más moderno, que voy a incluir esto o lo otro, pero realmente lo que estamos haciendo es matando nuestro entorno. Lo que queremos es conservar esas áreas. Adoptar un compostaje local, ¿sí? O sea, nosotros podemos hacer también, producir nuestra propia materia orgánica. Bueno, con simple y sencillamente clasificar nuestra basura. A veces es increíble que hay personas que no, está bien que muchas veces, tal vez por falta de conocimiento, no lo hacemos, pero luego de tener el conocimiento es increíble encontrar una indiferencia tan grave que no podemos colaborar con nuestro propio entorno clasificando nuestra basura. Porque una cosa es todo lo que se refiere al origen inorgánico y a lo orgánico. Solo con hacer una separación y nosotros darle un manejo a lo orgánico desde nuestra casa, con los pocos o muchos materiales que nosotros generamos en nuestra casa por el tema de la preparación de nuestros alimentos, seguramente hay materiales orgánicos que se pueden separar. También cuidar ríos, barrancos y zonas de recarga hídrica, algo lo que mencionaba hace rato. Por eso es que las cuencas o las partes altas, digamos, de las cuencas es importante tomarlas en cuenta. Muchas veces nos enfocamos y cuando tenemos un problema de una inundación, pues empezamos a decir cosas, pero no somos conscientes que las partes altas de las cuencas hay que protegerlas.
Protegiendo esas partes altas, la inundación se va a prevenir, o por lo menos vamos a disminuirla notoriamente. Pero queremos atacar el efecto y no la causa. Entonces, son cositas que necesitamos. Y esto amarrado todo definitivamente al tema de educación. Necesitamos estarnos educando de manera constante y no solo una parte de la población, toda la población. Porque en la medida que estemos más educados vamos a tener una mayor sensibilidad, ¿sí? Nuestra conciencia ambiental va a ser más amplia y vamos a poder contrarrestar muchas de estas cosas que nos están sucediendo. Entonces, ¿cómo podemos seguir actuando? Como dice acá, más vegetación urbana, también humedales artificiales, perdón, programas de recuperación de suelos públicos con biotecnología, algo de lo que hemos venido hablando, ¿sí? Hemos mencionado cómo, y son cosas que lejos de ser difíciles de plantear o de usar, no, es algo que solo con voluntad de quererlo hacer se logra. Y además de eso son tecnologías muy sanas, con cero riesgos para la humanidad, solo ventajas tiene. Menos sellado, como dice acá, innecesario. Hay opciones también. A veces es increíble donde toman en cuenta esta situación, que hay opciones en las cuales permiten que haya mayor infiltración de agua. Porque cuando usted sella con concreto una capa de 20 centímetros, el agua tampoco es un taladro, ¿verdad? Para poder pasar. Definitivamente no logra pasar. Entonces el agua se vuelve descorrentía. Entonces son problemas serios. El suelo se puede regenerar, pero requiere una acción colectiva y sostenida. Por eso decía, esto es responsabilidad de todos, sin excepción. O sea, me gustaría, no me gustaría, sino quisiera pensar o solamente imaginarme si realmente podría haber una persona consciente que pudiera decir que él no tiene nada que ver con el suelo, que es ajeno a todo eso, que como dicen algunos por ahí, va, yo no molesto ni me gusta que me molesten, ¿va? Pero aquí no se trata de que yo quiero apartarme, por más que me vaya a vivir a donde yo quiera, voy a estar vinculado al tema del suelo porque estoy alimentándome de manera constante. Entonces, por eso, como dice alguien acá, sí se puede regenerar, pero requiere una acción y ya no solo individual. Así como decía hace un momentito, que alguien que bota un árbol, por ejemplo, ojalá lo pudiera pagar él, que a él le hiciera falta el oxígeno de por vida y encima de eso su familia. Que bueno, pero no se puede. Lo vamos a pagar colectivamente. Y de igual manera, para poder regenerar, necesitamos ponernos de acuerdo a nivel comunitario. O sea, está bien que alguien lo empiece a hacer, pero necesitamos la colaboración. Y nosotros como Emagro, pues también hacemos lo nuestro, ¿sí? Porque, como dice acá, nuestra misión está clara. Regenerar la vida en cada suelo que tocamos. Eso es lo que nosotros nos hemos planteado y es lo que estamos haciendo. No importa el lugar, hemos dicho que cuando nosotros se trata de regenerar los suelos, no importa si son de clima frío, si están en un clima cálido, templado, si es plano, si es ladera, etcétera, es todo. Donde haya un suelo que ha sido o está siendo utilizado para agricultura y no digamos aquellos que llevan ya años de estar siendo utilizados, esos todavía son más necesarios empezar con este proceso. ¿Qué incluyen nuestras acciones? Como dice acá, la promoción del uso de microorganismos benéficos para devolverle la fertilidad natural a los suelos. Eso es importantísimo. Porque hemos venido hablando que también no queremos depender de estar echando a los suelos sustancias, productos de los cuales se vaya a volver una dependencia y que el suelo, si después no le aplicamos eso, ya no funciona. No, por el contrario, necesitamos darle vida a ese suelo y en la medida que le demos vida a ese suelo, él va a funcionar por sí solo.
También la implementación de mejora suelo, mejora foliar y mejora compost para restaurar estructura, la microbiología y los nutrientes. O sea, es una combinación, puesto que como lo hemos planteado acá, nosotros atacamos varios sustratos. El sustrato suelo, bueno, el ser vivo que es el suelo, la materia orgánica y el follaje. O sea, esos tres componentes donde, pues, que son base y que también todo cultivo lo tiene o lo necesita, pues eso es el objetivo que nosotros tenemos y que es donde nosotros colaboramos, por decirlo de esta manera, para que las personas que empiecen a hacer este tipo de trabajo se den cuenta, y de hecho ya lo hacen, se dan cuenta de la posibilidad que tienen de poder llevar a cabo este tipo de regeneración y con las consecuencias positivas que eso va a traer para el cultivo y para las personas que consuman el producto que estemos produciendo, valga la redundancia, en ese lugar. Acompañamiento técnico en fincas, comunidades y espacios urbanos, lo hacemos. Pareciera que dentro de una ciudad no hay necesidad, pero sí la hay. Entonces nosotros estamos presentes en todos los ámbitos posibles porque en todos lados hay un nivel de necesidad. Tal vez pueden variar un tanto las necesidades, pero en términos generales podemos casi darnos cuenta que es la misma, porque si necesitamos de alimento, pues no importa si estamos en la ciudad o en el área rural, pues definitivamente lo que deseamos es un alimento que sea sano. Pues también a comunidades y espacios urbanos, como dice aquí, educación continua sobre prácticas agrícolas sostenibles. Eso es algo que, insisto, es bien importante estarnos educando. Nosotros mismos también aprendemos, o sea, llegamos a tener un intercambio interesante, pero la educación, por básica que parezca, va a ser siempre necesaria estarla consultando, estarla recibiendo, estarla repasando. Incluso puede ser que un tema lo reciba una y otra vez. Pareciera que estoy recibiendo lo mismo, pero estoy seguro que en cada uno de esos eventos vamos a tener una experiencia diferente, un provecho diferente de lo que estemos recibiendo. Impulso al manejo responsable de residuos y recuperación biológica. Era lo que yo decía hace un momentito también y que hay muchos lugares, bueno, yo diría ya casi todos deberíamos de estarlo haciendo, una separación de residuos y poder hacer uso de esos residuos ya clasificados. En el caso del orgánico, poder hacer un compostaje, pues seguramente habrán parques, áreas verdes, algunos bosquecitos, por pequeños que sean, donde nosotros podemos contribuir aplicando esa materia orgánica compostada. Para nosotros el suelo no es un recurso más, no lo vemos como algo que está ahí, es el origen de la vida y el puente entre el ser humano y su entorno. Veamos entonces, el suelo no es un sustrato donde yo camino, donde yo tengo mi sendero para llegar a casa, a mi trabajo, a algún lugar de estudio, etcétera, no. El suelo realmente es un recurso maravilloso, como dice acá, donde se origina la vida. Lo planteamos de esa manera para que nos demos cuenta lo importante que viene, que es. ¿Sí? Y es un puente entre el ser humano y su entorno. Porque estamos obteniendo alimento, estamos obteniendo oxígeno, estamos obteniendo vestuario, estamos obteniendo agua. ¿Cuánto no aprovechamos del suelo? Este Día Mundial del Suelo nos invita a reflexionar. Y esa es una cosa que yo creo que nosotros tenemos y espero nosotros poder dejarles a cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para proteger el suelo? ¿Qué tanto hace usted o yo? ¿Qué tanto estamos conscientes de esa necesidad? Y si alguno puede pensar que en este momento no es necesario, bueno, pues piense en el futuro. Seguramente cada uno de nosotros en nuestra familia tenemos a alguien que es continuidad, digamos, de mi ser, o sea, descendencia, una siguiente generación, como lo queramos ver,
¿Qué les espera a estas personas que hoy pueden ser niños o jóvenes, pero que mañana serán adultos? Van a tener realmente retos muy, muy importantes que superar. ¿Qué prácticas podemos mejorar? Muchos es increíble que hacemos uso de empaques. En los mercados, en los supermercados, se mira que las personas por un objeto, por pequeñito que sea, utilizan una bolsa. Bueno, dejemos de utilizar, reduzcamos la cantidad de bolsas. Tomemos baños más rápidos, cerremos las llaves. O sea, usted no se imagina, apaguemos luces innecesarias, etc. Usted no se imagina la cantidad de prácticas que podemos hacer. ¿Sí? ¿Qué legado dejaremos para las siguientes generaciones? Es más o menos lo que planteé. Realmente es una situación que conlleva mucha responsabilidad. Hay retos muy importantes, lo hemos mencionado. Ayer creo que justamente decía que existe un dato que hemos investigado en donde actualmente se producen 1.300 millones de toneladas métricas de alimento, pero para dentro de 25 años necesitamos 2.200 millones. O sea, necesitamos 900 millones más de toneladas métricas de alimento. ¿Y qué pasa con todo lo que hemos venido viendo? Que estamos sellando el suelo, de que el suelo se está desapareciendo en el sentido de la capacidad de sostener a un cultivo, ¿no? Porque físicamente el suelo, pues ahí está, quizás erosionado y con un aspecto no muy llamativo, pero ahí sigue estando. Bueno, ya no todo, pero una parte está ahí visual, es notorio, pero improductivo. Por eso el suelo no se formó en años, sino que en siglos. Perderlo es rápido, restaurarlo es posible, pero requiere decisión. Veamos que no es un tema fácil. Por eso el suelo lo podemos clasificar como un recurso natural no renovable. Si alguien me dijera, bueno, necesito 100 años para recuperar una cierta capa del suelo, pues muchos de los que estamos ahorita acá, creo que en términos de un siglo ya no podríamos tener muchas posibilidades de estar, ¿verdad? O sea, ya no lo vamos a ver, es muy difícil. Por eso es importante cuidarlo desde ahorita. Bueno, era importante cuidarlo desde ayer. La regeneración empieza con educación, se fortalece con acción y se sostiene con responsabilidad colectiva. Por eso hacer este tipo de actividades a nosotros nos da mucha emoción y estamos conscientes que estamos contribuyendo y de una manera muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos educándonos. Nosotros también nos incluimos en esta educación. El estar acá platicando con ustedes ha significado también para cada uno de nosotros una responsabilidad de poder adquirir conocimiento. Yo no puedo enseñar algo que no sé. Entonces, la educación es una cosa, es un aspecto constante, pero que lamentablemente hoy existen medios que nos quitan el tiempo productivo, nos están robando la existencia. Estamos viviendo, pero en una condición que pareciera que vivimos, no sé, que si no estamos conectados a algo, pareciera que ya nosotros estamos, ya no es vida, ¿sí? Y vean lo interesante, después de la educación, fortalecerlo con acción. Bueno, yo digo que necesitamos cuidar los árboles, bueno, pues me pongo a cuidar unos árboles o participo en una reforestación. Hoy escuchaba un dato de que lamentablemente algunas veces se llevan a cabo reforestaciones donde el porcentaje de pegue de esos arbolitos es tan bajo que ya casi darían ganas de no hacerlo. Pero no quiero fomentar eso. A lo que quiero yo es que tenemos que mejorar entonces esa acción. Porque está bien, yo voy y voy a reforestar, pero probablemente yo dejo ese arbolito con una bolsa. Una bolsa, no le quito la bolsa. O dejo la raíz doblada.
Entonces, cualquier acción, o sea, pareciera que sí estoy haciendo una acción, que bien por esa primera parte, pero no es una acción de calidad. Pareciera que la hago por compromiso, porque alguien me obligó en el colegio, en la escuela, en el instituto, en la institución donde trabajo, bueno, ahí hay que ir, solo porque me gano unos puntos. Realmente no es eso. Y lo último, el tema de la comunidad. Somos todos, no solo un ser, un individuo, somos todos, porque todos estamos aprovechando, por ejemplo, eso es lo que hablaba de la reforestación. Averígüele usted, pero yo tengo un dato por ahí de que nosotros los seres humanos respiramos 23,000 veces en el día. Imaginémonos cuántos somos en una comunidad, multiplique eso por 23,000. O sea, la cantidad de oxígeno que necesitamos. ¿Y de dónde sale el oxígeno? No sale del concreto, no sale de las piedras, no sale del asfalto, de ahí no sale el oxígeno. Es importante entonces. El suelo es un patrimonio vivo que sostiene ciudades, cultivos y comunidades. ¿Vean? Todo está sobre el suelo. Usted y yo tenemos en este momento puestos los pies en el suelo. Quizás haya una capa de concreto de por medio, pero ahí está el suelo. Abajo no tenemos una burbuja de aire. Es suelo lo que está aquí abajo. O sea, todo. Un suelo sano es un futuro sano para el campo, para las ciudades y para cada una de las personas que habita este planeta. O sea, démonos cuenta, no es un invento. Y en Emagro de Guatemala continuaremos trabajando para regenerarlo, protegerlo y dignificarlo. Porque cuando cuidamos el suelo, cuidamos lo que nos sostiene. O sea, por eso es que yo he dicho, a nosotros nos emociona hacer todo este tipo de actividades, aunque muchas veces pareciera que estamos locos. Pero escuché esta frase, no es mía, la escuché por allí, y alguien decía, nos dicen que somos locos, y esta persona decía así, pues bienvenidos a este manicomio, porque aunque seamos locos, o parezcamos así, o nos tilden, o nos digan cualquier otro adjetivo, estamos queriendo contribuir con la alimentación de todos, de los que son conscientes y de los que son indiferentes, de los que colaboran y de los que no, de los que tienen una acción y de los que solo critican. Nosotros estamos pensando en todos. Cuando pensamos en un suelo sano, pensamos en usted y en muchas otras personas que que quizás ni siquiera nos conocemos físicamente, pero estamos pensando en usted. Estamos pensando en su siguiente generación. Estamos más preocupados nosotros por sus hijos y nietos que usted mismo, que es el papá o que es el abuelo, digamos. Y no quiero que suene a regaño. Es una situación que es una realidad ante tanta indiferencia. Pero lo que deseamos nosotros, como lo dice acá, nosotros seguimos, y esa palabra que está casi en medio, dignificando el suelo. Nos queremos seguir convirtiendo en los mayores defensores del suelo, porque es un recurso, como dice acá, que nos sostiene. Yo planto un arbolito, ese árbol nos va a producir, perdonen que no tengo la cantidad de oxígeno que nos puede producir un árbol, porque eso pues seguramente dependerá de la especie, del tamaño, de algunos otros factores, pero les dejo una tarea fácil de averiguar cuánto oxígeno produce un árbol. Entonces, el día que yo pueda plantar un arbolito, pues posiblemente el oxígeno le va a llegar más a usted que a mí, por decirlo, pero no importa. El día que nosotros como Emagro Guatemala estamos trabajando para que un suelo se regenere y que produzca unas papas más sanas y más nutritivas, posiblemente ni siquiera yo vaya a consumir una sola papa, pero esa papa se va a trasladar a un mercado y va a ser usted y muchas otras personas más que van a ir a consumir a ese mercado esa papa y la van a llevar a su hogar, se la van a dar a toda su familia y su familia se va a beneficiar de un alimento sano y nutritivo. Y nosotros no tuvimos el gusto de conocerle.
pero estamos haciendo ese trabajo. Y por eso creo yo que el hecho de cuidar el suelo es una contribución que este mundo lo necesita. Yo quisiera, es un anhelo y lo he venido diciendo, y disculpen si suena un poco repetitivo, pero es que en la medida que repitamos esto y que quizá le agregamos o lo quitamos una palabra con el objetivo de dar una mejor explicación, pero créanme que quisiéramos que toda la humanidad supiera. No sé quién me pudiera dar ese dato, pero estoy casi seguro que muy bajo porcentaje de la población sabe que hoy es el Día Mundial del Suelo. Y después de que lo sepan, posiblemente alguien diga, bueno, pero ¿y el suelo qué? ¿Qué tengo yo que ver con el suelo? ¿Va? Yo, como dicen algunos, y lo repito nuevamente, yo no molesto a nadie ni quiero que me molesten, o sea, como que pongo una barrera, pero es difícil, eso no es posible. Somos seres comunitarios, entonces tenemos que ir a molestar a alguien y alguien nos va a molestar a nosotros. Entonces, a lo que quiero llegar es que, por favor, seamos conscientes de lo que este recurso suelo significa para cada uno de los seres humanos que habitamos este planeta. Y no nos vayamos muy lejos, los que habitamos Guatemala, ya con eso sería suficiente. Claro, cada quien en otros países tendrán que hacer lo suyo y les apuesto que es lo mismo que estamos platicando. No significa que aquí tenemos que hacer una aplicación de mejorasuelo, por decirlo, y en otro país es otra cosa, allá van a tener que aplicar piedras, ¿no? Es lo mismo, quizás con otro nombre, pero es la misma tecnología. Son estos microorganismos hermosos que le dan vida al suelo. Eso es lo que queremos, darle vida al suelo. Porque el grave problema es que a muy corto plazo algunos insumos pueden llegar a ser escasos. Y en el momento que sean escasos va a pasar cosas como estas. O se vuelven muchísimos más caros en su costo, que eso es seguro que va a suceder. Y sobre todo, el problema es que si hemos creado una dependencia y luego no encuentro yo esa sustancia, entonces, ¿qué pasa? El suelo va a dejar de funcionar. Porque es como que yo, por ejemplo, para hacer una anotación, bueno, yo tengo que decir, bueno, está bien, yo hago la anotación, pero para hacerla necesito papel y lapicero. Es una condición. Porque ¿cómo hago yo la anotación si no tengo papel y lapicero? Entonces lo mismo puede ser como que el suelo nos hablara y dijera, bueno, tú quieres papas, perfecto, necesito nutrientes. Ah, pero no te los puedo proveer. Entonces, sencillo, no hay papas. Así de sencillo, así de sencillo. No, no nos vamos a poner aquí a buscar cosas en la profundidad de los abismos. Es una cosa sencilla. Pero vean lo sencillo. El papel es algo sencillo, el lapicero es algo sencillo. Pero si yo no tengo ninguno de los dos, no puedo hacer ninguna anotación. Pues el suelo pasa lo mismo. Yo quiero papas del suelo, muy bien, porque tengo una población de 25 millones en Guatemala que alimentar, perfecto. Bueno, entonces el suelo me hace su listado y me dice, bueno, necesito fósforo, necesito potasio, necesito materia orgánica. Y si yo vengo y digo, bueno, suelo, fíjate que no hay potasio. Muy bien, no hay papas. Sencillo. Entonces, estimados amigos, yo sé que algunos nos han podido acompañar quizás toda esta semana, otros no, pero nos emociona, vuelvo a decir esta palabra, porque nosotros estamos trabajando por regenerar, proteger y dignificar el suelo. Ese suelo que compartimos todos, ese suelo que nos alimenta a todos, ese suelo que nos sostiene a todos. Entonces, deseo, de veras, como Emagro de Guatemala, como representante de Emagro de Guatemala, que ustedes, juntamente con nosotros, podamos ir contribuyendo a un mejor futuro. Pero para lograr ese mejor futuro tenemos que empezar el día de hoy a proteger este recurso maravilloso que se llama suelo, esperando que en una futura oportunidad que celebremos este día, pues ya cada vez tengamos
más cantidad de personas conscientes del rol que el suelo desempeña para beneficio de cada uno de nosotros los seres humanos. Nosotros agradecemos el tiempo que nos han brindado, porque ahora estar 1 hora, 2 horas en algún taller, pues a veces como que es un tanto difícil porque tenemos un montón de situaciones que hacer, pero solo imagínese usted si el día de mañana no llega alimento a su casa. Posiblemente usted cuente con el recurso financiero para adquirir alimento, perfecto, y ojalá que así sea para todos, pero que no vaya a haber o que no vaya a existir ese alimento que sea sano, que esté abundante, que esté, pues, que sea accesible para todos y que sea de lo que nosotros estamos acostumbrados a comer, porque posiblemente nos puede llegar una ayuda de otro X lugar, pero ellos resulta que comen otro tipo de alimento. No se me ocurre ahorita, pero que a mí no me guste, que no sea lo que yo pretendo. Entonces, eso es la seguridad alimentaria. Los invito también a que busquemos la definición de seguridad alimentaria para que usted se dé cuenta qué conlleva todo eso. Y estoy seguro que todo lo que usted comprenda de esa definición de seguridad alimentaria va a tener que depender del suelo. Creo yo que hemos llegado a este final de esta serie de charlas que hemos tenido, en donde nos complace definitivamente saber que hemos podido contribuir fuertemente con el conocimiento, con esto que hemos hablado aquí de la educación, para que usted y yo tengamos cada día más elementos de juicio que tomar en cuenta para cuidar de ese suelo. O para decirle al agricultor, para apoyar al agricultor, para apoyar a quien sea, porque tal vez yo no estoy vinculado de manera directa, aparentemente, pero hacer algo. Entonces, como Emagro de Guatemala, les agradecemos nuevamente que nos hayan podido acompañar y sobre todo que usted hoy esté consciente y se sienta igual de feliz como nosotros de celebrar hoy 5 de diciembre el Día Mundial del Suelo. Muy agradecidos por la compañía que han tenido a lo largo de esta semana con nosotros. Les deseamos lo mejor, sobre todo que usted tenga siempre un alimento sano que le permita tener una buena salud, que usted no dependa de un montón de fármacos para lograr estar sano, que no necesite usted de un montón de suplementos dietéticos porque resulta que todo lo que usted come ya no le hace provecho y usted tiene que usar 1, 2, 3, 4 y un montón de pastillas al día para compensar lo que su alimento no es capaz de proveerle. Muchísimas gracias, que tengan ustedes una muy buena tarde y nosotros muy contentos de haber celebrado junto con ustedes este Día Mundial del Suelo. Muchísimas gracias, con permiso.